¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Canal 6 Televisión. Dentro de un par de días, concretamente el día 20 de junio, se estableció por las Naciones Unidas como el Día Mundial del Refugiado. Se conmemora este día y se centra principalmente la atención en los derechos y también en las necesidades y sueños de los que se ven forzados de alguna manera a huir de sus países de origen. Hay datos escalofriantes de personas que se ven abocadas a salir de sus países. En el año 2022, el 84% de los refugiados y solicitantes de asilo huyeron de sus países, mientras que en 2010 fue del 61%, o sea que subió de forma considerable. Existe un pacto mundial, el de los refugiados, que intenta fortalecer la cooperación y la solidaridad. Muchas veces este pacto no se cumple como se debería de cumplir. Hay unas leyes que protegen a los refugiados que a lo mejor tampoco se cumplen al 100% de lo que deberían de cumplirse. Sergio Cano Saledo es técnico de acogida de CEPAIN. Buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado hoy nos acompaña Darly Godoy. Ella es residente en Totana desde Venezuela, llegó hasta nuestra ciudad. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Alassane Koulibaly, que es de Malí, también reside en Totana. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no me equivoco, Sergio, si digo que muchas veces no se cumplen con los cupos de acogida ni con las leyes que de alguna forma protegen a estas personas. Exactamente. Este día, ¿no? El 20 de junio, se empezó a celebrar, a conmemorar el Día de las Personas Refugiadas en 2001, si no me equivoco, y fue por el 50 aniversario del Estatuto de Refugiados. Estatuto que marca, digamos, las bases que hay que seguir, las leyes mínimas que hay que seguir para que se cumplan con los derechos que tienen que tener toda persona, y en este caso las personas refugiadas. Porque claro, hay que diferenciar, y yo alguna vez lo preguntaba a Sensi, entre lo que es el tema de inmigración y el tema de los refugiados. Es totalmente distinto. Exactamente. Inmigración es cualquier persona que cambia de país. Una persona migrante puede cambiar por tema de trabajo o por mejor calidad de vida, etc. Pero cuando una persona es refugiada y previamente solicitante de asilo es porque se ve obligada a salir porque se violan sus derechos humanos y corren peligro sus vidas. Entonces no tienen más remedio que abandonar su país de origen y venir aquí a pedir asilo. Una vez que se le reconoce el asilo, ya es cuando se establece, digamos, como persona refugiada y tiene permiso de residencia y demás. Claro, ahí está el tema del asilo y también podemos hablar de cuáles son las principales obligaciones, ¿no?, que establecen los tratados internacionales y europeos. Porque yo el otro día, escuchando el telediario, ya se empieza a hablar, ¿no?, del Día Mundial del Refugiado. España no está precisamente entre los primeros países a la hora de cumplir con esto. Claro, hay un gran problema a la hora de acoger a personas refugiadas. ¿Qué pasa? Que obviamente por el sur de Europa, ¿no?, como puede ser Italia, las Islas Canarias, es por donde suele llegar más gente. Otra cosa es que luego se cumplan los estándares y además Europa próximamente está estableciendo una nueva orden en cuanto a refugio, en el que se va a poder, digamos, trasladar a las personas que llegan a ciertos países a otros países que tienen que acoger con un porcentaje mínimo a esas personas y si no tendrán que pagar una multa. Bueno, en fin, eso está por establecer. Ahora mismo cuando llegan aquí lo que tienen que hacer es solicitar asilo y no se está cumpliendo la norma mínima que hay, que es sacar digamos, citas para que las personas puedan solicitar asilo. Tienen paralizado ese tema y ahora mismo es un problema entre toda la población refugiada que viene a España. Y me imagino que no será fácil, ¿no?, la parte burocrática. Exactamente. No es nada fácil porque cuando solicitas asilo, que primero, pues bueno, hay varias mafias que consiguen citas, las venden, las revenden. En eso se está tratando con, me suena que con el ministerio y demás. Las citas no salen y entonces es un problema porque las personas se quedan indocumentadas, se quedan sin recursos, no tienen manera de trabajar, no tienen manera de acceder
a una vida digna y mínima como establece el Estatuto de Refugiados. Nadie sale de su país por gusto. Eso está clarísimo, lo tenemos que tener claro. Lógicamente, la siguiente cuestión, más que contigo, la voy a abordar con ellos, aunque ahora te preguntaré a ti otras cuestiones, otros casos por los que las personas refugiadas se ven obligadas a huir de sus países. Por ejemplo, en el caso de Darling, que llega desde Venezuela, Darling, háblanos un poco de tu país, primeramente, ¿qué situación tenéis allí? Bueno, para nadie es un secreto que ahorita estamos pasando una crisis más que todo política y económica. Tenemos lo que es una crisis humanitaria en el sentido que la salud es precaria, no hay alimentos, no se consigue lo que es trabajo y hay una situación bastante grave políticamente. Se dice política porque no tenemos derecho de expresión como tal. Entonces, más que todo lo que estamos viviendo ahora es eso, una crisis económica y no se puede con lo de la salud, con lo de trabajo y lo de para poder subsistir. No, porque prácticamente tus sueños en un momento dado se vinieron abajo. Sí, más que todo nos afecta más a los jóvenes que estamos pues tratando de salir adelante y todo, no hay posibilidad de tener una vida digna. Entonces, optamos por salir y buscar mejor futuro en otros países. En este caso, pues, escogemos este país por el derecho de expresión, porque tenemos derecho de expresión, lo que no existe en mi país. Bueno, esta decisión me imagino que no fue fácil para ti. No, para nada. Es muy difícil porque decidimos dejar a todas nuestras familias, nos venimos totalmente solos, a experimentar un nuevo mundo, a experimentar algo totalmente diferente a nuestra vivencia, vamos a decirlo así. Y pues sí es muy difícil empezar de cero, dejarlo todo y más en la situación de soledad. Llegas a España, háblanos un poco de esa experiencia, esa llegada, ¿cómo fue? La llegada a España, como todo, es muy difícil porque tú tienes que dejarlo todo y a tomar ese poquito de recursos que tienes para llegar. Cuando llegamos acá, pues esto es totalmente todo nuevo. Y llegamos en mi caso, vía aérea, compramos un boleto de avión, llegamos y ahí emprendemos una nueva vida, vamos a decirlo. Tú ya vienes como persona refugiada, lógicamente, ¿te diriges a algún estamento? ¿Es fácil? No es fácil porque todo es nuevo, pero cuando tienes un poco más vamos a decirlo, que te ayudan personas en el sentido de que te dan información, pues sí, ahí es cuando se te pasa un poco la inseguridad y vienes sabes que te pueden ayudar acá. ¿Conoces CEPAIN? ¿Llegas a ellos? Me hablaron de CEPAIN por medio de amigos y la situación fue difícil porque cuando llegué yo traía algo, vamos a decirlo, como para estar en el principio, alimentarme al principio y luego ya que te quedas sin nada, sin recursos. Entonces hay personas que conocen este sistema y ahí es cuando uno opta por la ayuda, que es algo que yo no sabía que existía, pero te ayudan muchísimo en todo. En la actualidad, ¿cómo estás? Estoy muy bien ahora, ya tengo unos 6 o 7 meses con CEPAIN y ellos me han ayudado en absolutamente todo. Me han ayudado con la cuestión de mis documentos, en cuestión de acogida y en cuestión de alimentos. En el caso de Alassane hablamos de Mali. ¿Cuál es vuestra situación? Bueno, en Mali que hay guerra, hay una clase de grupo que está intentando quitar un espacio del país, que quiere coger eso como el suyo, y ese lleva mucha cosa, mucha guerra, que la gente se está muriendo por eso, y no tenía otra elección que huir de mi país por eso, y yo como mucha gente, y por eso que estoy aquí. ¿Cómo llegaste a España, Alassane? He llegado en una patera con mucha gente, con 74 personas, el 23 de septiembre 2021. Y nos han cogido la Cruz Roja a la entrada del mar, y nos han traído a la Cruz Roja. Así, ahí es donde he explicado por qué he venido aquí y los problemas que tenía desde que estaba en mi país.
y los caminos, los sufrimientos que he hecho antes de llegar aquí. Esto es lo que he comentado yo, Sergio, alguna vez con algún que otro político, las vidas que quedan en el Mediterráneo. Exactamente, porque aquí ahora algunas veces vemos, nos quejamos, etcétera, de la gente que llega, pero no de la que no llega. Hay gente que no vemos, que a lo mejor llega 10 de cada muchas personas, son pocas personas para las que, ¿sabes?, empiezan ese viaje. Entonces eso es una cosa que estamos aquí para intentar sensibilizar sobre eso, sobre todo, porque no es fácil dejar tu vida atrás y meterte en una patera sin saber si vas a llegar aquí. Claro, porque Alassane hablaba de grupos ¿no?, que quieren de alguna forma hacerse con territorios, hay matanzas, hay una masacre increíble, pero ¿y ese miedo, Alassane, que se pasa en el mar? Ese miedo de verdad, porque puedes ver de frente la gente que conocía o tus seres queridos o que conocía desde que era pequeño, tú puedes verlo muriendo o huyendo, que sea de la bala, de la muerte de la bala o del hambre, porque donde hay guerra seguramente que hay hambre. Así que tiene que quitarte, de todas formas tiene que quitarte del medio, con el miedo de morir o de perder más gente delante tuyo. ¿Y qué pensamientos se te pasaban cuando ibais en la patera? Sí. Me imagino que un miedo terrible. ¿Qué pensamientos te pasaban por la cabeza? Porque cuando estás en la patera, estás huyendo de la muerte, enfrentarte de otra muerte para una vida mejor, para buscar dónde puedes ser acogida como refugio, donde la gente puede cuidarte, donde puede vivir como quiere, en paz con la gente. Pues claro, ahora mismo tú me imagino que estarás muy preocupado por tu familia allí. Estoy muy preocupado, pero como tengo en cuenta ahora que me fui de mi país en 2017 y estaba de camino en Mauritania buscando la vida y todo eso, y no tenía contacto con mi familia, pero desde que llego aquí tenía contacto con mi familia, que están bien, y estamos en 2024 ahora. Hay un nuevo presidente que se llama Assimi Goïta, que todo va bien ahora, porque no teníamos, ¿cómo se dice? No teníamos una estabilidad, una buena ejército para enfrentar ese grupo. Tenía mucho poder ese grupo en 2017, pero ahora tenía muchas cosas y ahora la guerra se está bajando porque ya tiene más fuerza que esa gente. Claro, porque los que hemos visto la televisión, Sergio, lo que ocurre con las personas que llegan en pateras, por ejemplo, no sé si es el caso de Alassane, y ahora se lo preguntaré, es que a muchos de estas personas que cogen, lógicamente le dan asistencia médica, porque no puede ser de otra manera, pero muchos acaban en los centros de refugiados. Sí, muchas veces, claro, cuando llegan, también al acogerlos, casi siempre, ¿no? Cruz Roja o los que están, digamos, en las fronteras, lo que hace es asesorarles. Entonces, cuando llegan a un centro de refugiados, ya sea de acogida humanitaria, que es la primera, digamos, el primer programa al que puedan acceder, o después a un programa de protección internacional, como es el que hay aquí en Totana, en Cepaín, la asesoran para que soliciten asilo. Ellos directamente pueden ir a la policía, ahí mismo en la frontera, y solicitar asilo en cuanto pisan España. Una vez que lo solicitan, es cuando ya pueden, digamos, derivarlos a centros de refugiados. Sin solicitar pueden, sí, en ese primer momento, porque es la ayuda mínima. Siempre por derechos humanos, por todo, tienen unos derechos mínimos y eso hay que abastecerlos, digamos. Y en tu caso, Alassane, cuando llegaste a España, ¿qué es lo que hiciste? Eso es lo que he hecho, porque en el Cruz Roja había un abogado y una psicóloga que te pregunta de qué ha venido, qué te ha pasado y lo que es. Entonces yo tiene que explicar lo que pasa y he explicado mi caso y han dicho me van a traer a la policía para decirlo ahí, para pedir el asilo. Eso, así es como ha pasado. Y te enfrentas a una realidad nueva, ¿no? Una costumbre nueva, una situación nueva. Todo era nuevo para mí cuando llego aquí, porque la cosa no era así allí, en África, y cuando llego aquí, toda la cultura y la gente, los idiomas, todo lo de que ser humano han cambiado. La cultura, pero
me he acostumbrado un poco. Que de CEPAIN tenéis, Sergio, programas, ¿no?, para ellos. Exactamente. Aquí en Totana, bueno, hay varios programas, pero específicamente dedicados a los refugiados, digamos, para personas refugiadas. Es el programa de protección internacional. En él, bueno, el programa que hay aquí, ¿vale?, tiene 2 fases. En la primera fase ellos ya llegan con la solicitud de asilo hecha, no lo derivan de entidades de primera acogida. Y bueno, aquí en el programa se intenta sobre todo favorecer su autonomía y que tengan una vida, digamos, autónoma por ellos mismos, con su trabajo, su documentación, todo. Entonces, pues si no tienen idioma se empieza pues, con algo básico. Tenemos gente profesionales que se encarga de enseñar español, talleres de la vida diaria, un poco que vean la cultura que hay aquí, los trámites administrativos, acompañarlos, cómo se hacen, cómo va a ser su vida luego, cómo funciona, digamos, el sistema en España, más concretamente por la población totana, ¿no?, la diversidad cultural un poco, trabajar también con la ciudadanía totanera. Y eso quiero hablar enseguida, porque vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa. Vamos a ir a la publicidad, no se vayan ustedes, porque enseguida vamos a entrar en detalles sobre actividades y cosas que se hacen desde CEPAIN para integrar y ayudar a estas personas que llegan buscando un futuro mejor. Comienza en 10021 la campaña Selección Top 21. Ven a tu tienda de electrodomésticos 10021 y encontrarás las mejores ofertas. Tienda 10021 en Totana, Omega Electrodomésticos. Y tras la publicidad seguimos hablando de ese Día Mundial del Refugiado, que es el 20 de junio. Bueno, ellos nos han explicado, Sergio, en la primera parte, la situación, ¿no?, de sus países. Guerras, conflictos, precariedad. ¿Hay otras razones? ¿Hay muchas más razones? Claro, hay muchas más. Puede ser, pues, por ejemplo, por orientación sexual, porque no por matrimonios forzados, aparte de por guerras, por hambre, pues por grupos armados que no te dejan tener tu negocio. Es decir, hay diversas razones, ya sea por sexo, por raza. Lo que se pide, o sea, se ven obligados a salir por diferentes razones y no solo se ven obligados, sino que su vida corre peligro en muchas de esas situaciones. Yo antes he dado algunos datos al comienzo de la entrevista. Voy a ofrecer otros que hablan por sí solos. Por ejemplo, en el año 2023, el año pasado, se solicitaron 163.220 solicitudes de protección internacional, lo que equivale a un 37% más que en el año 2022. 53% fueron hombres, 47% mujeres. Venezuela fue el país de origen mayoritario a la hora de solicitar protección en España, con 60.000 personas, seguidas de Colombia, Perú, Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Rusia y Mali, que precisamente Alassane nos acompaña aquí, y fueron 1.300 personas las que solicitaron todo esto. Lógicamente, marcado por lo que tú dices, por un sinfín de conflictos y historias. Sí, la mayoría de, por ejemplo, en países como Venezuela, Colombia, que están los primeros de esos datos de la lista, pues son por razones sobre todo de precariedad en cuanto a sanidad, alimentación, sobre todo a lo mejor tienen su negocio y grupos armados pues van a pedirle un dinero todas las semanas, si no se lo das pues te secuestran a la familia, te amenazan, entonces tienen que cerrar, no tienen actividad económica, tienen que huir. Y luego países como Mali, Senegal, pues más también, aparte de obviamente la precariedad que hay en cuanto a alimentación, a la situación del país, pues también grupos armados, guerra, que por conquistar ciertas zonas del país. Y bueno, también ahora Ucrania lo tenemos
más en la mente, sabemos cómo lo que pasa, pues también hay muchas personas de Ucrania con nosotros. El programa de acogida es un programa amplio, extenso, en el que están metida de lleno, ¿no, Darly? Sí, están muchos países. ¿Qué es lo que se hace ahí? En el programa hacemos muchas cosas. Podemos hacer cursos, tenemos derecho a ser escuchados, tenemos psicólogos, muchas cosas hacemos, actividades. En el caso de ellos que no saben español, le enseñan español, en cualquier idioma les ayudan con todo. Yo creo que mucha ayuda. Esto es importante, ¿no? Porque, Alassane, muchos compatriotas tuyos desconocen el idioma. Eso es una dificultad a la hora de... Cuesta mucho hablar español porque hay mucha gente de nosotros que no ha estudiado desde el país y aquí nos van a costar porque parece una nueva idioma para nosotros y nos costará mucho aprender eso. Es bueno relacionarse, es bueno compartir cosas, experiencias, pero esto, lógicamente, comentaba Darly, el tema del psicólogo. Esto es importante, ¿no? Porque psicológicamente todo esto afecta a vosotros, ¿no? Sí. Bueno. La preocupación, el estar lejos, Sí. las costumbres, la todo. psicóloga está allí siempre para nosotros cuando lo necesitamos. Y si lo necesitamos, le llamamos y le digamos lo que tenemos como preocupación o el miedo. Y, ¿Hay voluntad? ¿Tú crees que hay voluntad política por solucionar esto? ¿Dónde? Aquí en España, en vuestros países de origen, ¿hay voluntad por parte de los políticos de solucionar todo esto para que esto acabe de una vez por todas? ¿De la guerra? De la guerra, de los conflictos, del tener que huir, de mejorar el país. ¿Los políticos tienen voluntad o no? Bueno, eso no sé muchas cosas de la política. No sé muchas ¿Tú cosas. hablabas de que ahora hay un nuevo presidente? Sí, eso lo sé porque eso sale siempre de la noticia y lo de presidente es algo muy que sale, todo el mundo lo sepa. En el caso de Darly decía o asentaba con la cabeza como que no. Yo creo que si lo fuesen podido hacer, lo fuesen hecho ya desde antes, fuesen tomado algunas medidas o cosas, pero las cosas se ponen un poco más difíciles cada vez, al menos en nuestros países. ¿Y por qué es importante para vosotros tener un día mundial donde se reconozca el papel de refugiado? Porque hay cada vez hay más personas que salen de sus países para poder buscar una mejor oportunidad de vida y cada vez son más y por eso es importante, ¿no? Sergio, como técnico de CEPAIN, podemos hablar, si te parece, de las actividades, ¿no? En torno al Día Mundial de las Personas Refugiadas. Pues bueno, CEPAIN en general, en toda España donde estamos, va a desarrollar muchas actividades en colegios, en la calle. Nosotros aquí en Totana, pues hoy estamos aquí, ¿no? Hemos considerado bueno venir a los medios también para visibilizar, para sensibilizar sobre este tema y bueno, hemos estado en la radio, estamos aquí contigo, que te lo agradecemos mucho y bueno, mañana miércoles 19 de junio vamos a estar en el puente del Colegio Santiago y del Parque de los Patos con un stand. Vamos a tener un roll-up con historias de vida de personas refugiadas, vamos a sensibilizar, a repartir folletos, informar sobre todo a la gente y van a haber personas del programa de diferentes países para que se pueda charlar con ellas, preguntarle cualquier cosa, informar sobre cómo es su vida, de dónde vienen y nada, os esperamos allí a todo el mundo. Ahí entraríamos en la parte del interés que pone la gente. Es verdad, nos ponemos allí también porque es un sitio concurrido, pero es verdad que el interés en la población pues depende, ¿vale? Muchas personas pues le echan un poco para atrás el tema de gente de otros países, hablar con ellos, otra cultura, pero lo hemos hecho en otras ocasiones. Es verdad que a lo mejor estamos encima de la gente, oye, mira, informamos, hablamos con ellas y muchas veces nos sorprende porque saben mucho o están sensibilizadas sobre el tema. Es verdad que la vida actual es muy... igual el mercado van corriendo de un lado para otro, pero muchas veces sí que se para muchísima gente y nos sorprende con sus palabras. La educación es básica, en los colegios es fundamental.
Educar, desde muy pequeño. Sí, educar en valores como la diversidad cultural, el respeto. Simplemente somos seres humanos que nos tenemos que compartimos esta vida y es esencial, y por eso también hacemos cuentacuentos en centros educativos, van personas refugiadas, por ejemplo, Alassane ha ido varias veces a contar su historia a niños para intentar sensibilizar desde... Bueno, ya que lo has nombrado, Alassane, ¿qué te preguntan? Cuando vas a contar tu historia, ¿qué te preguntan? ¿Cómo he venido y qué ha pasado? Y en mi camino, ¿qué he hecho para llegar aquí? ¿Cómo he hecho para llegar aquí? Esas son las preguntas que me hace mucha gente cuando cuento mis historias. En el caso de Ali me imagino que igual, ¿no? Sí, cómo llegamos y qué es lo que queremos lograr por acá. Aparte que CEPAIN hace muchísimas actividades a lo largo del año, en jornadas interculturales donde la gente participa. Hacen mucho, y también, como él dice, a los niños, como para que ellos vean y se socialicen con nosotros los migrantes, ¿no? Que a veces no nos sentimos como parte de acá, pero ya eso va cambiando por que cada vez son más y pues la gente ya tiene un poco más de libertad. Entonces, el Día Mundial del Refugiado lo vaya a conmemorar con esa información en el mercado semanal. Aparte, ¿hay algo más? No, aparte estamos sensibilizando aquí en medios de comunicación como hoy y bueno, hace unas semanas fue el Día de la Diversidad Cultural, también trabajamos con centros educativos ya introduciendo también este tema, así que esas son las actividades. Bueno, y el programa de acogida de refugiados que sigue funcionando. Cualquier persona que se encuentre en esta situación y quiera de alguna forma solicitar ese asilo puede dirigirse a vosotros perfectamente. Exactamente, cualquier persona que necesite información, mi compañera abogada, mi compañero mediador de Ramán o cualquiera del centro le puede ayudar, le puede dar información, ya sea sobre el asilo o sea sobre otras cosas, otros temas relacionados con reagrupación familiar y demás. Estamos ahí para asesorar a toda la población migrante. Darly, ¿cómo ves tu futuro? Esta es la pregunta del millón, la pregunta. ¿Cómo me veo mi futuro? Me gustaría tener un buen empleo y que sea lo que la vida me depare acá, pero sí me gustaría tener una estabilidad, un buen empleo y mi documentación, que es lo que más anhelamos todos. En el caso de Alassane, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en mi futuro ya como tengo un trabajo y tengo donde dormir, un techo donde dormir, bueno, me gustaría ser autónomo un día. Ojalá sí. Si tengo suerte de ser autónomo, a tener mi propio cosas, que sea empresa o comercio, lo que sea, eso es como me voy en el futuro. ¿Queréis lanzar un mensaje a los televidentes? ¿Qué diríais? ¿Qué les diríais? Pues yo les diría que valoren muchísimo todo lo que tienen en sus vidas, porque hay muchas personas que pasamos por muchas cosas difíciles y la verdad que aquí son muy, bendecidos por cómo están, cómo está todo y bueno, agradecer a este país por todo lo que nos ha ayudado. Lo que comentábamos, Sergio, casi al comienzo de la entrevista, antes de empezar, a micrófono cerrado. Hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar aquí. Exactamente. Dios no quiera, pero Dios no quiera. La vida da muchas vueltas, ¿no? Pero hay que ser agradecido con lo que tenemos. Muchas veces, si no conoces cómo pueden ser las cosas, pues parece que ahora mismo tienes poco y realmente si comparas con la vida en otros países, pues hay que estar agradecido porque tenemos mucho. Pues gracias a todas esas ONGs que colaboran en todo esto, a CEPAIN, Cruz Roja, en fin, a tanta y tanta gente, a ACNUR y tanta gente que colabora para que la vida de estas personas sea cada vez mejor. Gracias, Sergio, gracias, Darly, gracias, Alassane, por estar esta noche conmigo aquí en Canal 6. Gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes también, muchísimas gracias por vernos y buenas noches.